del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 al artículo 84, se deroga el 223 y la fracción 1 del artículo 240 quinquillas y se reforma el artículo 337 del Código Familiar, y se reforma el artículo 337 del Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de actas de defunción, divorcio voluntario, divorcio administrativo y derecho a la identidad. Tiene el uso de la palabra el diputado Padilla. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. La obligación constitucional y convencional de respetar los derechos humanos implica que el Estado mexicano se abstenga de elaborar o mantener leyes, políticas, programas, procedimientos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a las personas del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El derecho familiar es un área que no puede permanecer ajena a esta obligación, ineludible de las autoridades, sobre todo por la propia naturaleza de la disciplina y porque es fuente primaria de respeto y garantía a la dignidad humana, al desarrollo de la personalidad y a la protección de los niños y niñas, así como de la familia. En virtud de lo anterior, existe la necesidad de revisar y armonizar la legislación local con los mejores estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, con el mayor objetivo de proteger y dar mayor certidumbre a las y los zacatecanos en rubros tan sensibles y delicados para los individuos, las familias y la sociedad. Quienes suscribimos el presente documento, la diputada Gabriela Pinedo, el diputado Héctor Menchaca y el de La Voz, tenemos un compromiso firme con los derechos fundamentales. Por lo mismo, es inadmisible que tras las reformas constitucionales de junio del 2011 a nivel federal, haya disposiciones legales que impidan el ejercicio pleno de estos a la población de nuestra entidad. Hay varios pendientes que urge atender en materia de actas de defunción por motivos de violencia familiar o de género, divorcio voluntario, divorcio administrativo y derecho a la identidad. Por ejemplo, y en el contexto de violencia estructural en contra de las mujeres, lo cual bajo ninguna circunstancia se puede permitir, cobra especial relevancia que en el artículo 84 del Código Familiar del Estado de Zacatecas se establezca la obligación de llevar un registro especial en el tópico de violencia familiar o de género, para que las actas de defunción, si es el caso, establezcan debidamente esta circunstancia y le den mayores elementos a las autoridades correspondientes para actuar, investigar y sancionar a quienes cometan esta atroz práctica. El artículo 233 y la fracción primera del artículo 240 quinquies del mencionado Código Familiar de nuestra entidad, al exigir respectivamente que tenga que pasar un año de celebrado el matrimonio para poder solicitar el divorcio voluntario y para que proceda el divorcio administrativo, tendrán que ser mayores de edad los cónyuges. Van en contra de las reformas referidas y del texto actual del artículo primero de la norma suprema del país. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 66, diagonal 2009, estableció que de la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, derivan todos los demás derechos personalísimos, entre los que destaca en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuantos, o bien decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual,
en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, y que por tanto solo a ella corresponde decidir autónomamente. En este orden de ideas y acorde con la responsabilidad convencional del Estado mexicano, resulta crucial hacer énfasis en que la propuesta de derogar ambas disposiciones referidas tiene fundamento en los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dichos instrumentos internacionales reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica, y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias u ataques. En términos sencillos, reconocen una superioridad de la dignidad humana. Por lo demás, el ejercicio del derecho de contraer matrimonio de manera libre y voluntaria no puede por ningún motivo conllevar la privación o restricción de otro, disolver el vínculo matrimonial cuando así lo desee, que se funda y motiva en el mismo principio, la voluntad de las partes. Los tribunales federales de nuestro país, mediante jurisprudencia, han establecido categóricamente que el establecimiento de poder solicitar el divorcio por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad, manifestando su voluntad de no querer continuar unido en matrimonio, sea necesario que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración de este, viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, entonces, esperar el transcurso de un año o exigir que los cónyuges sean mayores de edad constituye una restricción indebida al desconocer el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad como especie de la dignidad humana, además de no respetar la autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges, de decidir voluntariamente no seguir unidos en matrimonio. El Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida. En esta línea de argumentación jurídica, garante de los derechos humanos, se considera que la redacción actual del artículo 223 y la fracción primera del artículo 240, quinquies, al disponer que tenga que pasar un año de celebrado el matrimonio para poder solicitar el divorcio voluntario, y como uno de los requisitos para que pueda lograrse la disolución del divorcio administrativo es que sean mayores de edad los cónyuges. La legislación local de Zacatecas está restringiendo sin justificación alguna el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que, como se ha dicho, tiene que ver con la libre modificación del estado civil de las personas, conforme al cual éstas tienen derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el estado civil que desean. Por otro lado, el artículo 337 del Código Familiar del Estado de Zacatecas señala que el hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo propio por un hombre que no sea su cónyuge, salvo cuando éste lo haya desconocido y se haya declarado por sentencia firme que no es hijo suyo. Esto amerita una reforma, toda vez que, si bien el referido artículo contiene una disposición de orden público, esta no es en términos tan amplios y absolutos que no admita excepción. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es evidente que si el fundamento filosófico, la ratio legis de tal artículo no puede ser otro que el muy loable de evitar el desquiciamiento de la familia, el legislador no puede pasar por alto la circunstancia impuesta por la realidad de que una mujer casada
que no vive con su marido pueda procrear un hijo o hija con un nombre distinto y a cuyo hijo o hija no podrá negársele el derecho de ser reconocido por su verdadero padre. Además, de ninguna manera puede privar de efectos jurídicos al reconocimiento que el padre haga de los menores como sus hijos naturales, porque tal reconocimiento surte efectos jurídicos mientras no se contradiga judicialmente por algún interesado, y así se resuelva por sentencia ejecutoria. Otra razón que fundamenta la reforma a este artículo es el de proteger el interés superior del niño y el de privilegiar el derecho humano a la identidad. El derecho a la identidad, especialmente para niñas y niños, ha sido tradicionalmente interpretado como un derecho de la personalidad que se vincula con otros derechos derivados de la filiación, tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, el derecho a mantener un vínculo con los padres, etc. El reconocimiento del derecho a la identidad permite a la niñez adquirir un nombre y una nacionalidad, lo que implica su incorporación como sujetos de derecho y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en las normas constitucionales como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados en nuestro país. Los derechos que se derivan de la identidad están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20 prevén el reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal. Zacatecas no puede permanecer al margen de esta tendencia progresista en la defensa del interés superior del niño y la niña, ni el derecho a la identidad. Por lo tanto, quienes suscribimos el presente documento, venimos a poner a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 84. Se derogan el artículo 223 y la fracción primera del artículo 240 quinquies y se reforma el artículo 337 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. La adición de la fracción novena al artículo 84 es para establecer que las actas de defunción en los casos de muerte por violencia familiar o de género deberán precisar esta situación, para lo cual se llevará un registro especial y en las actas se deberá establecer debidamente esta circunstancia del deceso. Se deroga el artículo 223 en el entendido de que éste actualmente exige que procederá el divorcio por mutuo consentimiento pasado un año de la celebración del matrimonio, lo cual, como se señaló con antelación, es inconstitucional. En el mismo sentido, también se deroga la fracción primera del artículo 240 quinquies, pues en los términos como se encuentra vigente, esta disposición exige como requisito que para que proceda el divorcio administrativo, que ambos cónyuges sean mayores de edad, aun y cuando convengan ambos en divorciarse, lo cual, reiteramos, va en contra de lo que dispone nuestro texto constitucional. Por último, se propone la reforma al artículo 337 a fin de establecer que los padres biológicos tienen derecho y podrán reconocer a su hijo o hija con independencia de las circunstancias de su procreación en áreas de proteger el interés superior del niño y a efecto de privilegiar el derecho humano a la identidad, toda vez que actualmente, como se encuentra redactado este artículo, señala que el hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo propio por un hombre que no sea su cónyuge, salvo cuando éste lo haya desconocido y se haya declarado por sentencia firme que no es hijo suyo, lo cual para nosotros violenta el derecho humano a la identidad y afecta el interés superior del niño. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.